Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos estén acompañando hoy en nuestro segundo webinar. ¿Ya? Hemos invitado en esta oportunidad a nuestro gerente general y CEO, Patricio Quesada. Aquí lo tenemos presente. Gracias, Patricio, por acompañarnos el día de hoy. Michael, un gusto realmente. El primer webinar fue fantástico. La verdad es que no pude participar con ustedes directamente. Me encontraba en otras funciones. Y ahora quise participar, ya que es un tema que es muy importante y he estado muchos años ya en el proceso de instalación, capacitaciones, desarrollo y todo. Y un placer estar con todos los amigos que quieren un poquito empaparse más del tema de Wiggins. Perfecto, gracias. Mira, lo importante, Patricio, de esto es que ¿cuál es la idea fundamental de este webinar? Primero, como tú bien sabes, porque es el CEO, que SPGO y Petromin están muy ligados, por la parte de estudios de proyectos en terreno en faena, y Petromin porque es lo que suministra la experiencia, digamos, la parte de instalación, la parte técnica del producto, ¿cierto? Y quisimos invitarte, ¿por qué? Porque hoy día en la faena nos han salido muchas consultas ya relacionadas a qué tipo de sistema utilizar, ya sea sistemas de presurizados, no presurizados, de 150 galones por minuto de velocidad de carga o de 300 galones por minuto. ¿Ya? De ahí existen muchas dudas en faenas mineras. ¿Por qué? Porque tienen problemas con la identificación para qué equipo utilizar, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad? ¿Ya? Y en algunos casos nos hemos encontrado incluso que están utilizando algunos clientes instalaciones con sistemas de 300 galones por minuto, con sistemas no presurizados, y utilizando en conjunto con el sistema presurizado de 150. Entonces queríamos sacar esas dudas para que nuestros clientes hoy día puedan resolver esta duda y que tengan el mejor servicio o beneficio en faena. A ver, Michael, la gente que está viendo este webinar, los amigos que están participando, tienen que saber que el sistema presurizado como sistema ya tiene más de 40 años en el mercado mundial. Sí, en su comienzo era espectacular, tenía grandes ventajas, el hecho solamente de cargar el combustible, el camión de extracción o la maquinaria de grandes dimensiones, de cargarla con combustible ya desde el nivel del piso, ya era una gran ventaja de que no necesitábamos escalar al estanque prácticamente a llenar de combustible, ya era una gran ventaja. Con los años, las exigencias medioambientales, las exigencias de productividad, añadido con las exigencias de seguridad, han llevado a continuar desarrollando y produciendo mejores sistemas, y dentro de eso fue cuando que se desarrolló el sistema no presurizado, y el que lleva el pandero en la fabricación a nivel mundial es Wiggins. Y dentro de esto se desarrolla el sistema no presurizado, llenando el vehículo en minería desde un punto sólido como es el piso, pero sin dañar estanque, sin derrame, sin el peligro para la máquina y para el trabajador, para el operario de la faena. Y todas esas ventajas las desarrolló Wiggins con los sistemas no presurizados, ya sea, como tú bien sabes, el sistema JNX o el sistema BR300, que son las dos grandes áreas de sistema no presurizado, ya sea para vehículos medianos o para vehículos de grandes dimensiones. Otra pregunta relacionada a lo mismo es que muchos clientes como que tienen cierto temor a realizar un cambio de sistema de 150 a 300. Generalmente este temor lo tienen relacionado al poco conocimiento que existe a lo mejor en el mercado en los componentes a utilizar,
o como también porque creen que el sistema a mayor velocidad puede provocar mayores accidentes. Es básicamente una problemática de desconocimiento y yo ahí no los culpo, si siempre, sobre todo en el mercado latino, países americanos, tienen un poquito de temor a la innovación, un poquito de desconfianza, hasta que logran incorporarlo, y una vez que lo incorporan, se dan cuenta de los beneficios que esto trae. O sea, y tenemos miles de ejemplos, desde, no nos olvidemos, no sé, en computación, Estados Unidos ya estaba ocupando computación desde el año 40, 50, y aquí lo venimos a incorporar de a poco, a partir de los años 80 casi. Entonces, ¿por qué? Porque es básicamente por temores, desconocimiento, pero una vez incorporados se dan cuenta de los beneficios, y los beneficios aquí son increíbles. Okay. Sí, yo lo que hemos notado un poco que a la gente o a los clientes les cuesta mucho de salir del sistema de 150 en los camiones CAE, por ejemplo, en las maquinarias mayores. Mira, como podemos ver ahora en las imágenes también que se están mostrando, los mayores beneficios se presentan en los vehículos de mayores dimensiones, llámese grandes palas o los camiones de extracción. ¿Por qué? Porque son flotas con estanques de capacidades de combustible muy grandes. Hablemos de mínimo 5.000 litros por estanque hacia arriba, y tenemos palas hidráulicas con hasta 12.000, 13.000 litros de capacidad de estanque, donde el llenado va muy relacionado y muy ligado a lo que es directamente la producción. ¿Por qué? Por los tiempos de carga. Como tú sabes, hoy en día los tiempos de carga de combustible se han llevado a un nivel casi que se quiere comparar con los pits de la Fórmula 1. ¿Dónde se ganan las carreras de la Fórmula 1? En los pits. Aquí es básicamente lo mismo, pero llevado a gran escala. Un CAEX que transporta 380 toneladas no puede estar detenido 20 minutos, 25 minutos solamente para carga de combustible. Porque en flotas grandes, de grandes cantidades de vehículos, la cantidad de horas muertas y tiempo muerto es brutal, y eso influye directamente en el bolsillo. A eso, si le incorporamos todas las ventajas que yo te decía, de seguridad para el operario, seguridad para el vehículo, menor contaminación de los estanques, por lo tanto más tiempo de duración de los filtros, más tiempo en duración en los motores, lógicamente logramos ventajas, pero sumamente importantes. Perfecto, Patricio, y bueno, también te queríamos contar una experiencia. Hace poco estuvimos ambos en Torreno, ¿cierto? Con una de las empresas de Glencore, donde podemos ver al equipo de mantención, pero impecable. Exactamente. Haciendo el cambio de sistema a no presurizado de 150 galones por minuto. Ellos mismos partieron con un temor pero salvaje, si recuerdas, la desconfianza, algo nuevo, irá a funcionar, no irá a funcionar. Y actualmente se dieron cuenta, están felices con la innovación, con la incorporación de este nuevo sistema, y que al final ellos mismos se dieron cuenta que era muy simple y no era necesario tanto temor como se presentaba en un primer momento. Y una de las cosas de las novedades, yo creo que es muy rescatable, es que, como bien decía Patricio, es un sistema muy simple que reduce las pérdidas de combustible, ¿cierto?, a través de los respiraderos, evita las posibilidades de que el combustible se gasifique y pueda provocar algún tipo de incidente. Y hablamos del tema del cuidado. Correcto. Pero no solamente al trabajador, sino que a la maquinaria, sino que también al medio ambiente, y al detener realmente un equipo por fallas relacionadas a este tipo.
Así que yo creo que ahí está uno de los grandes beneficios en rentabilidad para el negocio. Hay una cantidad pero increíble de ventajas, y dentro de las grandes ventajas en un equipo como lo podemos ver en pantalla, es solamente ya con reducir las fugas de combustible, eliminar las posibilidades de incendio, la contaminación que se reduce en forma drástica, y todo eso, en el fondo, ¿en qué se reduce? En seguridad, eficiencia, y si le agregamos a la seguridad y eficiencia rentabilidad, qué mejor. ¿Por qué? Porque la modificación, con todas las ventajas que incorpora, hemos tenido datos de clientes que nos han informado que ya en 30 o 60 días ya tienen la inversión de vuelta, el retorno ya lo tienen hecho. Entonces es muy ventajoso realizar la innovación de estos equipos. Bueno, nosotros por nuestro lado, por SPGO, realizamos bastantes estudios relacionados. Tú realizaste un programa y lo desarrollaste junto con la gente de informática, un programa muy lindo que también nuestros clientes que han visto este programa lo han encontrado fabuloso. ¿Por qué? Porque el departamento de ingeniería con Michael y la gente de informática lograron llevar esto directamente a números concretos. ¿Y números concretos cuáles? ¿Cuáles números? Los números otorgados por la misma faena, y los pueden ocupar las mismas faenas mineras, pueden ocupar este programa donde, como lo vemos en pantalla, y ahí el experto Michael que ha desarrollado esto, en el fondo es todas las ventajas del sistema Huygens no presurizado, pero llevado a lo concreto, a los números. Ahí tú mismo nos puedes hablar un poquito de... Sí, bueno, para nosotros fue algo muy valioso que comenzamos a mostrar a nuestros posibles clientes. Partió como una posibilidad que era hacer casos de negocio rápido, que el cliente supiera cuánto realmente va a recuperar su inversión. Y ahí nos encontramos generamos un programa que pudiese estar disponible para quien sea. Ustedes pueden entrar a la página de SPGO o Petromil y ustedes van a encontrar con un simulador online. Y ese simulador online lo que hace en el fondo es que tú vas calculando de acuerdo al tamaño de tu flota, la capacidad de tu estanque y la velocidad de carga. O sea, hablemos de carga de combustible, ya sea de 150 a utilizar unos de 300 galones por minuto. ¿Cuáles son los beneficios que te otorga en relación al tiempo? El número duro. El número duro. Y claro, cuando uno ve este sistema en un solo camión o en una sola maquinaria, uno dice, en realidad son datos que no me mueven la aguja en realidad. Pero cuando ya comparamos el sistema con 40 camiones CAE, 60, 80 o 120, y lo llevamos a un valor día, después un valor mes, un valor año, wow, la aguja realmente lo mueve. Te la mueve. La mueve bastante. Y esto ligado a tres escenarios externos. Primero, al tamaño de tu rajo, ¿cierto? Si un tamaño del rajo ya muy antiguo, la cantidad de kilómetros que recorre es importante para cargar combustible, la cantidad de estaciones de combustible a cargar, el tiempo y finalmente dos temas que no son para nada manipulables por nuestros clientes de faenas mineras, tiene que ver con el precio del cobre y el precio del dólar. Y con eso nosotros le entregamos una simulación de cuál sería la rentabilidad generada del cambio de sistema. Y nos hemos encontrado con casos bastante novedosos e interesantes como empresa, que ha llegado a profundizar un poco más en los estudios. Es que el desarrollo de ese programa, como está planteado, te ve incluso de la eficiencia en cuanto hasta la ley con que se está trabajando en esa compañía o en ese RAF o en ese momento. Entonces
te lleva a los números finos, muy muy finos, y acompañado de todas las ventajas que ya lo habíamos conversado antes de los beneficios ecológicos, de el cuidado del medio ambiente. Hacía memoria un poco que yo aproximadamente hace unos 25, 30 años atrás, en un derrame de combustible en una estación de servicio, botar 50 litros de combustible a la tierra era absolutamente normal, nadie se asustaba y era parte del proceso. 50 litros de combustible por carga, por carga. Y había una verdadera piscina en la estación de servicio. Y muchos usuarios antiguos y colegas ya de que tengan más de 20, 25 años en este tema tan lindo como es la minería, se acordarán de esa época cuando habían piscinas de combustible de diésel en la estación de servicio. Hoy día eso ya no existe. Y no existe, ¿por qué? Porque las exigencias medioambientales te lo impiden. O sea, hoy botar un par de litros de combustible ya requiere un estudio y un análisis y causa y por qué se realizó y algo está fallando. Responsabilidad, informe de causa, incidente. Es un incidente y grave. ¿Por qué? Porque han cambiado los tiempos y con este sistema, con Wiggins, sobre todo con BR300, en el fondo con cualquiera de los dos sistemas no presurizados, se elimina esto de la fuga de combustible. Y si eso lo llevas con este análisis, que este análisis ya va directamente enfocado al aspecto económico, cualquiera se puede dar cuenta y los usuarios de Wiggins se pueden dar cuenta en forma empírica de todos los beneficios que te otorga el sistema no presurizado. Y ese es el tema, no presurizado. ¿Por qué? Porque es el sistema que viene a mejorar todas las deficiencias que traía el sistema que era por corte bajo presión en el estanque. Esto ya lo elimina. No, Patricio, yo creo que es importante que nuestros clientes sepan que el sistema no presurizado de 300 galones por minuto ¿ya? Cuenta con los mismos beneficios que el sistema no presurizado de 150 galones por minuto. Exactamente lo mismo. Y que ayuda, digamos, a la carga de combustible para maquinaria menor, pero sobre todas las cosas, algo que ya va a salir con el área de TI, es que los cálculos en la flota de camiones CAEX es importante y en base a eso nosotros tenemos nuestra estimación de cuánto es lo que pierde la faena en procesar por los tiempos de carga de combustible. Pero si esto lo llevamos a palas hidráulicas de grandes tamaños, la cantidad de material no movilizado es enorme. No olvides lo que estábamos conversando recién de las aplicaciones. Existen aplicaciones actualmente que por desconocimiento se realizan y no están bien desarrolladas ni los equipos corresponden a la aplicación. Entonces tenemos cuando hay un desconocimiento existen problemáticas de fuga de combustible, sobre todo con los equipos presurizados, y es por desconocimiento. A toda nuestra gente, amigos que nos están escuchando, van a estar en línea nuestra página web, nuestros teléfonos. Si quieren mayor información pueden ver nuestra página web también, pero es fundamental informarse, infórmense, estamos atentos a cualquier duda que tengan, cualquier requerimiento, un proyecto, si tienen un proyecto, tienen inseguridad o no saben bien estamos presentes y los podemos ayudar en todo, tanto Michael, el que habla, nosotros somos la fábrica, somos Wiggins en Chile. No, y es importante mencionar que todos los sistemas en relación a la producción de la minería son complejos, ¿ya? Pero es importante rescatar que cuando se trabaja con combustible más complejo. No es menos, más complejo. Es más complejo. Así que agradecido, Patricio, por este webinar. Gracias, Michael, a ti por la invitación. Y cualquier duda o consulta, no duden en hacerlo
a través de nuestra página web y medios disponibles. Amigo, un fuerte abrazo, gracias por estar presente y será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.